es que arrancan los talleres sectoriales de la Agenda 2040. Esto luego de conocer, de aterrizar cuáles son esos 30 proyectos claves que tiene nuestro territorio para el desarrollo durante los próximos 20 años. Claudia García Lobo Guerrero es la directora de planeación, la responsable de poner sobre la mesa esos sueños de los antioqueños para esos próximos 20 años y aterrizarlos en proyectos. Directora, muy buenos días. ¿Y qué son esos talleres sectoriales? Buenos días, Paula, para ti, para todos los antioqueños y antioqueñas. Esta mañana fría la vamos a calentar con diálogos, con conversación, con acuerdos. Muy bien, me gusta. Estamos haciendo un ejercicio que es muy importante, Paula, ya nos contabas o recordabas para toda la audiencia que la semana pasada el gobernador hizo o tuvimos un hito muy importante en esta agenda, que fue el lanzamiento de unos macroprocesos para Antioquia. Eso quiere decir unos grandes proyectos, los que más van a desatar transformación y que son como punta de lanza de esta agenda, pero no son los únicos proyectos y eso es muy importante. Esos son unos proyectos sobre todo de las capacidades del territorio, o sea, de esa Antioquia del futuro. Pero vamos a tener proyectos en muchos frentes, vamos a tener proyectos para la equidad, vamos a tener proyectos para la competitividad, para la regeneración territorial, para fortalecer las identidades y culturas y para la gobernanza. Entonces hoy estamos en un ejercicio muy bonito, es como el cierre de la ruta sectorial y lo más importante en este momento es generar alianzas, compromisos y poner proyectos concretos sobre la mesa, claro, que pueden estar en el sector productivo, en los gremios, en el sector cultural, en asociaciones de la sociedad civil, en organizaciones de la sociedad civil, en la academia, en muchos frentes que nos dicen, listo, mi proyecto específico para que le apuntemos a la equidad es esto y vamos a discutirlos, a ponerlos sobre la mesa, pero además a escalarlos para Antioquia. Hoy, ruta sectorial, ¿quiénes vienen? ¿Con quién se reúnen y dónde? Bueno, vamos a estar en Plaza Mayor, tenemos 16 talleres, vamos a hablar de unos temas súper interesantes. Recuerden que tenemos 4 frentes muy importantes para este diálogo. Ruta territorial, que ya la hicimos, estuvimos en todos los municipios, ustedes nos acompañaron y ya la hicimos. Listo. Ruta poblacional, ya la hicimos, también estuvimos con los pueblos indígenas, con las comunidades afro. Ruta de diáspora, que la hacemos todo el tiempo con esos extranjeros que viven en Antioquia o los antioqueños que viven en el extranjero, y esta es la ruta que se cierra hoy, que es la ruta sectorial. Perfecto. Vamos a hablar con gremios, con academia, con sector productivo, con organizaciones de la sociedad civil, con cualquier ciudadano que viendo esos temas tan interesantes, claro, de los que vamos a hablar, dijo, me voy a inscribir y voy a estar allá para presentar mi proyecto, mi iniciativa, con sector cultural, con muchos frentes. Y vamos a hablar de unos temas súper bonitos. Por ejemplo, vamos a hablar de ideas disruptivas para la educación del 2040. ¿Qué necesita Antioquia para el futuro? Vamos a hablar de transformación digital, vamos a hablar de la vivienda del futuro, vamos a hablar de los sistemas de transporte y de movilidad que tendremos para esos retos de la resiliencia y del cambio climático, pero también vamos a hablar de no violencia, también vamos a hablar de identidades y culturas. Hay una pregunta muy linda que está surgiendo con esta agenda. ¿Cuál es el antioqueño del futuro? ¿Cuáles son los valores que lo identifican? ¿Cuál es la transformación cultural que necesita Antioquia? Vamos a estar con todos esos temas. Nos hace mucha ilusión este ejercicio porque de alguna manera nunca se agota el diálogo, pero digamos completa esa ruta que habíamos planeado para este ejercicio. Directora, las personas que asisten hoy, ¿cómo fueron seleccionadas? Bueno, ya usted nos decía que algunas supieron del encuentro y quisieron estar ahí, pero ¿cuáles fueron los criterios para quienes asisten hoy a estas conversaciones estén allí? Bueno, lo primero, y como todas las rutas de la agenda, esa fue una ruta abierta, una invitación que tuvimos, una convocatoria en medios digitales, una convocatoria desde la gobernación, una invitación específica para hacer esta movilización. Entonces, gran parte de las personas que están ahí se postularon para asistir, se inscribieron para asistir, dijeron, yo quiero participar, tengo para aportarle a esta agenda. Pero también hemos seleccionado un grupo de más de 80, digamos, dinamizadores de estos diálogos, que son expertos porque están en la academia, porque investigan sobre esos temas, porque trabajan sobre esos temas o tienen liderazgos en la sociedad sobre algún aspecto u otro y pueden ayudarnos a dinamizar ese diálogo. Hay 2 elementos muy importantes sobre los que hablamos. Miren, una de las cosas más bonitas de construir la agenda es que es hablar sobre el futuro, no sobre lo que tengo hoy. Entonces no me basta pensar en el presente, sino en el futuro. Sí. Y por eso tengo que pensar en los retos del futuro y en lo que va a cambiar
que es un diálogo que no es cotidiano, que va a ser distinto en la educación, que va a ser distinto en la movilidad. Y por eso esos expertos que están investigando y que están conociendo como esos Nos aterrizarán. factores que van a cambiar o esas tendencias de cambio nos ayudan a dinamizar ese diálogo. Claro, bueno, pues son las 6 de la mañana, 43 minutos. Se suma a esta conversación Felipe Aramburo. Felipe, buenos días, ¿cómo amanece? Hola Paula, buen día. Andrea, Felipe. Juan, directora. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Permítame devolverme a los macroprocesos para el desarrollo de Antioquia, los 30 proyectos estratégicos presentados la semana anterior por el gobernador Aníbal Gaviria. ¿De dónde salieron? ¿Con quiénes se acordaron? ¿Por qué esos son los 30 importantes para el futuro de Antioquia? Bueno, sobre los macroprocesos, Felipe, gracias por esa pregunta. Hay dos elementos muy importantes. ¿Qué son los macroprocesos? Son ese componente del sistema territorial de la agenda, así como la agenda tiene unos proyectos, digamos que solemos usar una expresión blandos para entenderlos, que van a las políticas públicas o a la educación o a la salud, tiene, digamos, unos grandes proyectos de infraestructura. Yo sé que lo más llamativo de los macroprocesos son los 30 proyectos, Claro. pero lo más, digamos, estructural de los macroprocesos es haber elegido 3 zonas estratégicas para que Antioquia crezca, se desarrolle con unas vocaciones distintas y con unas vocaciones complementarias. Distintas entre ellas, pero complementarias. Entonces, Médula, que es el corazón de esos macroprocesos, es una ciudad larga. Siempre habíamos pensado que, si me dejan usar una metáfora, crecemos alrededor del Valle de Aburrá, Y un como en un segundo pan piso, de queso. exacto. Sí. Así más grande, entonces cada vez necesitamos más municipios para Sí. aportarle a esta aglomeración urbana. Este es un planteamiento distinto, es un planteamiento que dice el futuro está en tener un sistema de ciudades entre Oriente, el Valle de Aburrá, Occidente y Urabá, que es una ciudad larga que llamamos una ciudad de 4 corazones, de esos 4 corazones, y ahí hoy tenemos el 84% de la población de Antioquia, y en el futuro tendremos aún más. Entonces, esa va a tener una vocación. Tiene el aeropuerto, y ahí aparecen los proyectos. Tiene el aeropuerto, tiene el puerto en Urabá, tiene, por supuesto, los túneles que nos permitan que esa médula, que toda la información, la carga, todo lo que corre por esa médula vaya con la fluidez que necesitamos, y por supuesto va a tener el mayor soporte y cantidad de viviendas, digamos, del propósito de futuro de Antioquia. Pero también tenemos Antioquia Pacífica, y esa Antioquia Pacífica que estamos gestionando con esos proyectos y con esos instrumentos que son la RAP con el departamento de Chocó, que hoy además déjenme contar que vamos a radicarla en la COT del Senado y nos hace mucha ilusión saber que damos un paso aún adelante en ese tema, y la RAP con nuestro departamento hermano de Caldas, y entonces ahí, digamos, entre suroeste y Pacífico hay una conexión muy importante y estratégica para Antioquia. Y está Antioquia Caribe, esa Antioquia Caribe que nos va a relacionar con otros departamentos como Córdoba, pero que también nos va a hablar de la regeneración territorial. Y cada una de esas zonas tiene unos objetivos, entre 5 y 6, estratégicos para Antioquia. Y a esos objetivos le apuntan los proyectos. Ahora, ¿de dónde salieron esos proyectos y con quién se eligieron? Algunos de ellos son proyectos, digamos, muy con gran historia, como puede ser el ferrocarril, ¿cierto? Y el trabajo del tren verde, el tren del río y cómo lo vamos a trabajar pues, por segmentos. Y muchos otros, digamos, son más novedosos y más producto de este diálogo, como puede ser la región aeroportuaria y cómo vamos a transformar todo ese territorio. Entonces, la idea principal de los macroprocesos son un modelo de ocupación para Antioquia, definen 3 zonas estratégicas y establecen los proyectos, que hoy son 30, pero pueden ser más en el futuro y deben ser más, que concretan esos objetivos. ¿Pero son aspiracionales, son como sueños de territorio o pueden concretarse efectivamente como obras ejecutadas y con cuál presupuesto? Miren, de lo más bonito, Felipe, de la Agenda Antioquia 2040 es que es las dos cosas siempre. Por supuesto son sueños, pero son proyectos y esos proyectos ya estamos trabajando en ellos. Son proyectos que tienen estructuración, lo que llamamos en el gobierno técnica, legal y financiera, es decir, tienen estudios, tienen diseños en diferentes niveles de desarrollo. Algunos de ellos tienen procesos de licenciamiento, procesos mucho más avanzados, es decir, son proyectos, no son ideas por ahí como que de pronto algún día, qué tan importante que hiciéramos esto. Qué No bueno estamos, fuera. qué bueno fuera, no, Ojalá.
estamos trabajando en eso. Por supuesto, con distintos niveles de desarrollo. Hay unos que tienen mayor nivel de desarrollo. Lo más importante es entender que un gran proyecto para transformar Antioquia, un territorio como este, requiere mucho tiempo, pero no hay que esperar al 2040 para empezar a trabajar en esos proyectos. Hay que empezar ya. Y lo más importante es que vamos a necesitar que la sociedad antioqueña rodee esta estrategia porque se necesita conexión y tiempo para realizarla. Muy bien. Es que estamos en 2022. Estamos a prácticamente 4 gobiernos, si no estoy mal, pues entre gobernadores, alcaldes y todo eso. Entonces ahí pues hay un componente muy importante, directora, y es el papel de la ciudadanía, de las veedurías, para que estos procesos y estos proyectos pues que arranca no se frenen y puedan ser efectivos en el 2040. Así es, este es un tema muy importante. Cuando nosotros hacemos un plan para 20 años, estamos pensando en aspectos metodológicos de la planeación, es un periodo, digamos, es un largo plazo muy razonable para proyectos como estos, pero además hay 5 gobiernos y nosotros somos el primero. Y por eso, Felipe, por supuesto, estamos trabajando en el componente de los proyectos que nos toca, porque no podemos perder una quinta parte de ese plan. Y estamos, además de trabajando en formalizar el plan, trabajando en los proyectos. Pero vamos a tener y estamos proponiendo 2 formas de seguimiento a este proceso. Por supuesto, necesitaremos desarrollar capacidades al interior del gobierno para informarle a toda la ciudadanía cómo avanza, pero estamos promoviendo que tengamos también control social, una auditoría, digamos, independiente a cómo avanzan estos indicadores y estos proyectos y todo un sistema de seguimiento independiente. Y ahí va a ser muy importante entender que este no es un plan del gobernador Aníbal Gaviria, ni siquiera es un plan de la gobernación de Antioquia únicamente, sino que es un plan de Antioquia. Y quien no trabaja en sus sueños y en su plan, todos tenemos que ir en ese camino. Pero lo más taquillero es lo que dice Felipe, o sea, la gente dice, qué chévere, vamos a armar una autopista doble calzada de Urabá a Río Negro, vamos a construir nuevos aeropuertos, nuevos puertos, pero hay algo que usted mencionaba en su intervención, lo otro es la gente, o sea, ¿qué gente va a vivir ahí? Una gente que tiene sueños, que necesita trabajar, que necesita cambiar esa mentalidad del rebuscador y del avivato, que necesita temas culturales de arraigo, empleo en el suroeste, en el norte, en el Magdalena. ¿Cómo hacer eso? O sea, listo, perfecto, salgamos a buscar los proyectos y saldrán las platas y las estructuraciones. Pero ese antioqueño, que me gustó la frase, ese antioqueño hacia el futuro, ¿quién va a ser el que va a morar y vivir en estas tierras? Eso es muy bonito, es uno de los diálogos que tendremos en estos 2 días, donde hablaremos de esa noción de antioqueño. Miren, siempre que pensamos en el antioqueño, pensamos en el antioqueño andino. Sí. Si yo les digo, hablemos de antioqueñía, ustedes me van a decir, listo, es carriel, formas de vida campesina, sombrero, un cierto acento, unas ciertas maneras de relacionarse con el territorio, pero Antioquia, cuando decimos Antioquia es mar, lo que decimos es que tenemos antioqueños caribeños, y cuando decimos que Antioquia es indígena, es que tenemos antioqueños indígenas, ¿cierto? Con sus nociones, sus maneras de entender el mundo, o tenemos antioqueños afro, o tenemos antioqueños pacíficos, que son totalmente distintos a los caribeños, y yo creo que lo que nos propone la agenda es abrazar esa diversidad y entender que en esa diversidad lo que tenemos es una riqueza inmensa y que necesitamos pensarnos como sociedad y saber cuáles son las acciones, cuáles son los valores que necesitamos transformar para abordar el futuro, porque sí necesitamos transformaciones, sin duda, para que Antioquia sea constructora de paz, de no violencia, de reconciliación. Hay muchos elementos que necesitamos poner sobre la mesa y decir, necesitamos ser mucho menos así y mucho más así, pero eso necesitamos acordarlo entre todos y tiene que ser una movilización de la sociedad. Directora, que así sea, esos nobles y buenos propósitos, esa ruta de trabajo, esa agenda que nos plantea un norte. Gracias por acompañarnos. Ustedes tienen rueda de prensa a las 7 de la mañana. Ahí estará el señor gobernador Aníbal Gaviria y ahí estará también el equipo periodístico en las calles de Consejo de Redacción. Gracias, directora. Un buen día. Un abrazo, gracias por la invitación y me corresponde pedirle a los antioqueños y antioqueñas que sigan participando, sigan movilizándose, pongan todas sus ideas en todos los mecanismos que han sido los más ambiciosos y los más amplios de participación en la historia de Antioquia, porque nadie se queda fuera de la construcción del futuro de Antioquia.